Bienvenidos nuevamente a otro video en el que les voy a enseñar un poco de la historia del Perú. Y para eso he hecho mis papelitos nuevamente para que ustedes puedan organizarse y puedan ir sabiendo cómo fue toda esta historia del Perú. Espero que les guste y que puedan aprender. Yo soy venezolano y les voy a enseñar la historia del Perú. Así que presten atención. En este papel he hecho las rutas por las cuales se pobló América, especialmente Perú. Existen tres rutas. La ruta del Pacífico a través de las islas Polinesia y de las islas Melanesia. Está la segunda ruta, que es la ruta del norte, a través del estrecho de Bering. Y está la tercera ruta, que es a través de Australia y de la Antártida. Si nosotros tenemos el mapa mundial, vemos de que está la parte norte, sur y la parte céntrica. Entonces, a través del norte, del sur y del centro, vemos nosotros que se fue formando como personas que fueron viniendo aquí a América. Y ese tipo de mezclas fueron entrando en lo que es Perú actualmente. Pero vamos a estudiar las culturas que han entrado en Perú. Son 7. Para ello vamos a estudiar la primera, que es la cultura Chavín. Para no hacer el video tan largo, solamente voy a mencionarles los nombres y los años en que ellos pudieron poblar Perú. La cultura Chavín viene siendo del año 900 al 200 antes de Jesucristo. Los Paracas del 700 al 200 antes de Cristo. Los Moche viene siendo del 100 a 750 después de Cristo. Los Nazca, que muchos conocen las líneas de Nazca, esas que parecen animales en la arena o en la tierra, ellos se establecieron de los 100 a los 700 años después de Jesucristo. Ahora vamos a la cultura 5, que viene siendo los Wari. Ellos se ubicaron entre el 500 y el 1000 años después de Cristo. El Tiahuanaco, 100 a 900 años después de Cristo. Y por último la cultura Chimú, que viene siendo del 100 a 1470 años después de Jesucristo. Todas estas culturas fueron viviendo aquí por un largo tiempo y cada uno de ellos dejaron grandes acontecimientos, grandes avances, y su cultura se extendió poco a poco hasta lo que actualmente se conoce como el Imperio Inca. Pero les voy a hablar un poco del imperio del Tihuantaisuyo. El Tihuantaisuyo estaba organizado a través de 4 suyos, que viene siendo, como decir, la región norte, la región sur, este y oeste de Perú, pero cómo estaba organizado. Y no solamente fue Perú, sino también ellos abarcan lo que es Ecuador, Colombia, Bolivia e inclusive Argentina. Pero les voy a explicar. El Antisuyo. El Antisuyo viene organizado desde Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Se menciona que es solamente la parte este de todos estos países y es una de las regiones más grandes del Tahuantinsuyo. El Chinchaysuyo solamente abarca parte de Ecuador y la parte sur de Perú, que viene siendo el Cusco. El Constituyo, desde el Cusco, viene avanzando hasta el sur de Perú, pero es la región más pequeña del Tihuantinsuyo. Y el Collasuyo, que viene siendo la región segunda más grande, después del Antisuyo, abarca el sur de Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Entonces, cuando llegaron los españoles, encontraron este Tahuantinsuyo que recibía el nombre del Imperio Inca. Todo esto era el Imperio Inca, para que ustedes vean lo grande que era el territorio de los incas. Y a veces pensamos que solamente los incas están en Machu Picchu o en Cusco. Pero ahora les voy a hablar de quién era el rey del Imperio Inca y cómo fue dividido hasta que llegaron los españoles aquí a Perú. El rey Inca en el año 1493, y haciendo un paréntesis, en el año 1492, en lo que es la parte de Sudamérica, de Venezuela, pues, lo que es la historia de Venezuela, en 1492 llegó Cristóbal Colón, y bueno, es similar un año después que el rey Huayna Cápac. Él tenía 2 hijos y él llegó a ser el 8º rey o digamos líder inca. Luego de esto, Huayna Cápac tenía a 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Huáscar, que viene siendo el 8º rey inca, y
Atahualpa. Pero ¿qué sucedió? Lo que era Huáscar y Atahualpa, ellos tenían una serie de, digamos, acontecimientos que ellos estaban en guerra porque Huáscar le correspondía el reino, pero Atahualpa no quería que él gobernara. Así que él decidió asesinarlo o darle muerte para él poder usurpar el poder y mandar entre los incas. Y bueno, así sucedió. Atahualpa por un largo tiempo pudo gobernar, pero si ustedes ven más adelante, en 1532 llegó una expedición dirigida por Francisco de Pizarro, quien era un español. Haciendo una acotación, Francisco Pizarro, él trabajó como apacentador de cerdos. Entonces, quiere decir que él con un ejército español llegó hasta las tierras de Perú. Pero vamos a ver qué sucedió después de que él llegó a las tierras de Perú y cómo lo recibieron aquí los incas. En la región de Cajamarca, que es una región donde se celebran los carnavales más buenos de Perú, donde hay bastantes comparsas y bueno, es bastante divertido por allá. Pero en el año que le estaba mencionando, en el que llegaron los españoles, Francisco Pizarro, que era español, y los incas, que estaba a cargo de Atahualpa, ellos tuvieron su primer encuentro. Y en este momento Atahualpa, él pensó que si le mostraba todo el poderío de su reino, sus joyas de oro, su ejército de incas, pero solamente ellos tenían espada y escudo y todo este tipo de cosas. Entonces Francisco Pizarro tenía algo a su favor, tenía armas con pólvoras y municiones, y al ver esto, un sacerdote de los españoles se le acercó a Atahualpa con una Biblia. Entonces en esta Biblia Atahualpa la olió, como por decir, yo hago esto, yo soy Atahualpa, yo hago, la huelo, la veo y no entiendo nada de lo que tiene, y entonces yo la tiro al suelo. Y esto le ofendió al sacerdote español, el cual le dijo a los españoles o a Francisco Pizarro que emprendieran la guerra y que le dispararan. Entonces Francisco Pizarro, con todos los españoles que estaban allí, decidieron dispararle a todos los que estaban con Atahualpa y los mataron. Solamente quedó vivo Atahualpa, que lo tomaron como por rehén. Y estando un buen tiempo con Francisco Pizarro, Atahualpa fue puesto en un lugar donde se le enseñó un poco el castellano, se le permitió vivir con sus esposas y concubinas, porque era tradición de los incas tener muchas esposas y muchas concubinas y tener muchos hijos. Entonces Francisco Pizarro le concedió esto de tener muchas esposas y estar en un lugar dentro del palacio de Francisco Pizarro. Entonces, pero él había escuchado que aquí en Perú había mucho oro. Entonces le dijo a Atahualpa: si tú me traes un cuarto lleno de oro, yo te voy a liberar para que tú seas como libre y estés con tu familia. Atahualpa llegó y habló con sus súbditos y le dijo que le llenaron un cuarto de oro de todas las cosas que ellos tenían en sus hogares. Entonces cada familia del Imperio Inca, ellos reunieron pocas cosas que ellos tenían y llenaron un cuarto lleno de oro. Pero la ambición de Francisco Pizarro, al recibir todo este oro, él dijo: si ellos pueden tener un cuarto de oro, ¿por qué no puedo yo tener todo el oro que ellos tienen? Entonces, ya que tenía todo el oro de ese cuarto, Francisco Pizarro decidió decirle a Atahualpa que habían encontrado en su contra muchas cosas, principalmente apostasía de la iglesia, poligamia, que es como tener muchas esposas, y también él estaba en contra de la iglesia católica. Entonces en ese momento Atahualpa fue juzgado y fue ahorcado por los españoles. Pero después de esto sucedió algo bien importante: el virreinato de los reyes de España y las luchas que tuvieron aquí en Perú los indígenas con los españoles. Al pasar el tiempo, pasaron muchos años, llegó el momento en que dos corrientes libertadoras, tanto del norte como del sur, tuvieron un acontecimiento grande aquí en Perú, donde ellos dos extranjeros pudieron ayudar al Perú. Y yo les voy a hablar de cuáles fueron esos extranjeros y de dónde vinieron esas corrientes. Bien, la independencia del Perú, lo titulé yo. La corriente del sur
viene por José de San Martín. En el año de 1821, el 28 de julio, vino este personaje desde Argentina, José de San Martín, y libertó lo que es todo el Perú. Pero más adelante vino una corriente del norte en el año de 1823, cuando Lima estaba invadida por los españoles, y él, junto con otras personas que vinieron de la parte norte de Venezuela, Colombia, Ecuador y Venezuela, ellos llegaron y liberaron Lima. Entonces, todos estos acontecimientos son de gran importancia para la historia de Perú. Tanto José de San Martín como Simón Bolívar, un argentino y un venezolano, pudieron establecer la libertad aquí en Perú. Y bueno, yo como venezolano me siento muy feliz y agradecido que de alguna forma nosotros como venezolanos pudimos participar en la independencia del Perú. Y bueno, yo soy también descendiente de peruano, así que es bastante agradable el poder conocer esta historia. Yo no sabía nada de esta historia, la aprendí aquí en Perú, en este año que tengo aquí, y me llamó la atención el poder aprender un poco más acerca de su historia. Y bueno, me siento feliz de poder conocer ahora la historia de Venezuela y la historia del Perú. Espero que les haya gustado mi video, suscríbanse y si quieren dejar algún comentario o explicar un poco más en cuanto a lo que les he enseñado, con mucho gusto voy a recibir sus consejos. Chao, espero que les haya gustado, suscríbanse.